pasado, ¿no? O sea, es la crónica de un episodio más de la clase política, de toda la clase política en sí, que utiliza los recursos del Estado para enriquecerse, para los privilegios injustos, para beneficiarse injustamente. Y me molestó mucho ayer cuando empezó a trascender el tema del vacunatorio VIP acá en Jujuy. Me molestó mucho, ¿no? Porque creo que en Jujuy, que nos conocemos todos, todos hemos sufrido la pérdida de alguien, el dolor que ha provocado el COVID en la familia de cada uno de nosotros, y cuando uno ve que una vez más la clase política, que debería dar el ejemplo, termina utilizando los recursos, y en este caso las vacunas, enoja mucho, ¿no? Claro. Usted sabe, doctor, que cuando leía este posteo con Judith y con Claudia, no me acuerdo cuál de las dos chicas me dice, pero mira lo que dice, por ejemplo, la consultora Yondar, que es una consultora internacional con sede en Londres, Nueva York y Hong Kong, que hace todos los años la encuesta internacional de estudiantes. Esta vez fueron 17.000 estudiantes en todo el mundo, de los cuales, cuando entra el capítulo argentino, solamente un 16% de los estudiantes argentinos universitarios entre 18 y 21 años piensan que Argentina es un buen lugar para vivir. Mientras tanto, el 74% se quiere ir de la República Argentina. Son números tremendos. Tremendos son los números. Y cuando los chicos le preguntan por qué se quiere ir, entre otras cosas plantean el ventajismo y demás de la dirigencia política. Ahí a principios de año hablábamos un poco con ustedes, Alejandro Sanz lo describe muy bien, el cantante español lo describe muy bien. La dirigencia política no supo estar a la altura de lo que la sociedad necesitaba. Esta es una guerra, y en la guerra los que tienen que dar el ejemplo son los líderes, los dirigentes. ¿Cómo puede ser que acá, cuando empezó el aislamiento, resulta que los que primero estaban de asado, de fiesta y de reuniones eran los políticos? Cuando los políticos, los dirigentes, los funcionarios, cuando los comerciantes se estaban fundiendo, cuando los vendedores no podían pagar las deudas, cuando las madres estaban tratando de educar a los chicos en las casas como podían, y resulta que uno por ahí veía las noticias, las redes sociales, los dirigentes estaban de asado, de fiestas y de paseo, ¿no? Y ahora yo con la vacuna la verdad no esperaba verlo así, porque uno entiende, digo, bueno, o sea, hasta la lógica lo indica. Primero cuidemos a quienes tienen la responsabilidad de salvar y cuidar las vidas, no a los sobrinos, a las novias, a las parejas. O sea, es un ventajismo permanente que aquí en Jujuy, esto es hace 30 años, y yo lo vengo diciendo hace bastante. Hay familias enteras que viven del Estado, son multimillonarios. Esas son las cosas que hay que terminar en Jujuy, porque por supuesto que los chicos, uno mismo, ¿no? Digo, siente por ahí la pena, la tristeza de no vivir en una sociedad que le gusta, pero creo que acá hay una falla notable de la dirigencia, de los líderes, y eso es lo que principalmente hay que corregir. Es una guerra lo que estamos viviendo, y ellos deberían dar el ejemplo, y en vez de ver el ejemplo vemos la ventaja, la prebenda, el negocio. Ve a fin de año cuántas noticias han salido de negocios y negociados que se han hecho con el COVID aquí en la provincia. Es escandaloso verdaderamente. Usted sabe que ayer era el día de la sesión en diputados, ¿no? Y cuando en un momento hablábamos con gente de la Cámara al aire, ellos decían de que van a implementar los protocolos y demás, y entre los protocolos estaba que no entre la prensa para cuidar la vida de los empleados legislativos. Textual, que no entren los periodistas para cuidar la vida de los empleados legislativos. Y le decíamos, pero oiga, ¿y qué hacemos con todos los diputados que están de campaña electoral recorriendo barrios, ciudades, haciendo caminatas, reuniones multitudinarias, asado? Pero ¿se da cuenta cómo usan esta cuarentena, pandemia, pónganle lo que quieran, para llevarse puestas las instituciones de la República? Y para ocultar la información que por el principio republicano, artículo 1 de la Constitución, tiene que ser lo más sagrado,
accesible a toda la ciudadanía. ¿Por qué no podemos saber? ¿Por qué ocultan la información? ¿Por qué niegan? Porque no les gustan estas cosas que decimos, ¿no? Yo creo que soy uno de los, no el único, ¿no? Digo, yo creo que somos varios, pero el jujeño tiene que saber qué es lo que está pasando. El jujeño tiene que saber por qué vacunan a sobrinos, por qué la legislatura no deja entrar a la prensa, dónde se ha visto que pase eso. Cuando después uno ve, tal cual como usted refiere, Andrés, cuando después uno ve que hay reuniones multitudinarias, asado, uno al lado del otro, sin cumplir los protocolos. ¿Por qué en Jujuy vivimos así? Eso es lo que la gente está cansada. Estamos cansados de estos privilegios, estamos cansados de que haya diferencia. No hay jujeños de primera, de segunda y de tercera. Acá en la nación argentina no deberían existir privilegios. Bueno, en Jujuy los hay. Claro. Ahora, bueno, con relación a lo que se sancionó ayer, que es parte de, nosotros venimos remarcando esto, ¿no? El acting que quiere montar Gerardo Morales, bueno, quedó sancionada ya esta ley en el ámbito legislativo provincial, pero nosotros vemos con mucha preocupación que incluso hasta eso se difunde de una manera confusa, porque bueno, de aquí en más se abrirán las listas para saber quiénes acceden a la vacunación. Pero ¿qué pasó en estas últimas semanas? Porque eso, Claro. no, o digamos, lo que se sanciona es de aquí, es para lo que va a pasar de aquí en adelante, pero lo que pasó con este escándalo no lo vamos a saber. Claro, y desde la primera vacuna, ¿a quién se la aplicaron? Porque, insisto, hay muchos casos de en que en la casa hay una abuelita de 80, 85, hay un enfermero, hay alguien, digamos. Es mentira que ya vacunaron a todo el personal de salud, ¿eh? Es mentira, no es verdad. Hay personal de salud en la provincia que falta que tengan vacunas. Y que hace falta que sepamos por qué ocultan la información, qué es lo que están tapando. O sea, y notablemente entonces es posible que estén tapando esto, que se vacunó al sobrino de, que se vacunó a la mujer de, que se vacunó. Es lo mismo que pasa con la obra pública, es lo mismo que pasa con los recursos públicos, es lo mismo que pasa con el empleo público, que meten gente por la ventana, es lo mismo de lo que están cansados los jujeños hace 30 años, de los privilegios, de los acomodos, de los beneficios. Insisto, familias enteras, más de 30 personas que viven del Estado y son todos multimillonarios. ¿Por qué no explicamos eso en Jujuy? Claro, y los organismos de control que hacen una obediencia partidaria ya grosera, ¿no?, de la situación, porque siguen mudos. Y la prensa, salvo muy esporádicos excepciones, también. Y la sociedad callada y sufriendo, y yo hoy al mediodía conversaba con alguien que había perdido a su padre por culpa del COVID, y me decía, yo, ¿sabés lo que hubiera, ahora el principio del mes pasado, ¿sabés lo que hubiera dado por tenerlo a mi padre hoy en día? ¿Cómo le explica a uno a esa gente que el ministerio anda vacunando a los sobrinos? No está bien, chicos, no está bien. Hacen creer que con estos acting que realizan ayer en la legislatura, que termina siendo una escribanía, porque a la larga las fuerzas políticas terminan todos votándole a favor al gobierno, lo que el gobierno necesita, y termina siendo todo un acting para que la gente no sepa la verdad. ¿Qué pasó desde ayer, desde el día que llegaron la primera vacuna hasta ayer? ¿Qué pasó? No lo vamos a saber los jujeños. No. Porque ayer en la legislatura se decidió que no lo sepamos. ¿Por qué no podemos saberlo? Si la humanidad entera está peleando contra esto. Claro, pero además hay otro elemento. Nos quieren hacer creer que un sobrino que trabaja en la privada del ministro es más importante que el clínico que está en el hospital de Maimará. O que su abuelita o la mía, que son factor de riesgo notablemente. Un chico de 30 años, 32, no lo conozco, no sé quién es, estoy al decir de la información pública, pero yo digo, o sea, si uno es funcionario, si uno es dirigente, si uno es un líder, a mí no se me ocurrió anotarme para que me den la vacuna. El capitán del barco es el último en abandonar el barco. ¿Cómo puede ser que anden vacunando a chicos de 30, 35 años? Qué poca responsabilidad social que hay en eso. Y la legislatura ayer sancionó que nosotros eso nunca lo vamos a saber, porque de ayer para atrás esa información no se va a tener. Una vergüenza, la verdad. Sí, ahora... No se va a tener de manera oficial, me parece, doctor, porque todo lo que está saliendo hasta ahora está dando cuenta, ¿no?, de algunos nombres, porque siempre hay alguien que tiene ganas de dar a conocer la realidad de lo que pasa.
seguramente en algún momento va a terminar saliendo el listado real. Es cierto, después de lo sancionado ayer, todavía no sé si está la fecha confirmada de cuándo se va a publicar el listado de los vacunados, pero entiendo claramente estas, digamos, sensación, ¿no? De una vez más la decepción de cómo se manejan. Ahora van a estar, o al menos se van a amparar en esta determinación que ha determinado el ministro o el Ministerio de Salud de la Nación respecto a quienes se consideran como personal estratégico, ¿no? Allí están, por ejemplo, las personas que desarrollen funciones de gestión necesarias y relevantes para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo, dice, por ejemplo, una de las características para considerar este personal. Entonces dicen, bueno, sí se vacunó algún sobrino y demás, pero que son secretarios de tal área y demás. Sí, pero antes que ellos está el personal de salud. Se entiende que, de hecho, digo salud / seguridad, que son los que están ahí en contacto directo y permanente con pacientes, con personas que ya han contraído el virus, muchos de ellos que ya lo tuvieron, que ya transitaron la enfermedad. Entonces no puede ser nunca que estén antes que alguien considerado personal estratégico. Está bien, lo son para el desarrollo de las funciones y demás, desarrollo de las oficinas del Estado, lo que fuere, pero en el orden de prioridades, a eso nos referimos. No puede haber todavía más del 50% del personal de salud que no está vacunado. Entre ellos habrá algún porcentaje que no habrá querido, que no quiso, habría que volver a relevar o volver a sondear a ver quién quiere o no vacunarse al respecto, pero no pueden estar por delante de ellos, que son los que están en esa primera línea que tanto han mencionado, ¿no? Y que lo expliquen, miren, hemos vacunado a estas personas, tantas personas no han querido vacunarse, pero hay gente que está esperando todavía la vacuna, personal de salud. Sí. Lo mismo pasó el año pasado, fines de mayo, primeros días de junio, cuando usted, yo, el oyente que nos está escuchando, llevaba meses haciendo sacrificios, muchos comerciantes que se estaban fundiendo, todos con problemas económicos, toda la sociedad con deudas de la cabeza porque no podían pagar, y resulta que estos tipos se fueron 60 personas de gira turística a La Quiaca. Claro. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque después terminan poniendo en riesgo a toda la población. ¿Cuántas muertes en Jujuy se habrían evitado si en el medio de esta pandemia estas personas no se iban 60 personas, 60 funcionarios de viaje turístico a la ciudad de La Quiaca? ¿Cuántas muertes? Acá pasó lo mismo. En vez de vacunar, empezando, digamos, por quien corresponde vacunar, no, estas personas, primero los sobrinos, primero los parientes, primero a la clase política, y el resto después vemos. Es lo mismo, la conducta es la misma. Lo que pasa es que el año pasado hemos sufrido mucho. Claro, los jujeños hemos sufrido mucho y la gente ha llorado muchas vidas por culpa de la irresponsabilidad de los funcionarios. Voy a compartir con usted un título que esta mañana a nosotros acá en la radio nos causó una sana envidia, ¿no? En Salta también habían sospechas de listas, entre comillas, irregulares de vacunados. El fiscal federal a cargo del área de delitos complejos, Ricardo Toranzo, abrió ayer una investigación de oficio por las supuestas irregularidades. En menos de 24 horas ya hay un imputado. Claro. En menos de 24 horas hay un imputado. Estamos tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Y acá tenemos sospechas en toda la provincia y no hay nada. Y la legislatura ayer hace un acting para blanquear la situación y decirle al gobernador, quédese tranquilo, gobernador, que nosotros de aquí en adelante vamos a mostrar toda la información que hacen, pero de aquí para atrás no, que la gente no sepa a quién se vacunó. No, eso es lo que la gente está cansada. Yo estoy cansado, no soy el único, digamos. La gente está cansada de las diferencias, de los privilegios. No es el Jujuy en el que nosotros nos hemos criado, donde todos eran iguales, donde los funcionarios daban el ejemplo. ¿Por qué tienen que vacunar a los sobrinos antes que nadie? No está bien eso. Claro. Ahora, ¿por qué en otras provincias la justicia puede actuar y acá no pasa nada? Y acá notablemente, no solamente el Poder Legislativo, sino el Poder Judicial. Hayan habido episodios el año pasado de violación de las normas del COE, donde la justicia tampoco hizo nada.
y eran funcionarios, o hijos de funcionarios, o parientes de funcionarios, y resulta que acá el vecino que pasa el puente Belgrano con los dos hijos de la mano le meten una multa de 40.000 pesos. La ley no es igual acá en Jujuy, no se aplica de manera igual, y la justicia tampoco funciona de manera igual para todos los funcionarios. Eso es lo que no está bien en nuestro sistema. No tenemos Eso es lo que hay que destino así, modificar. doctor. René, así no tenemos destino. Exactamente. Por eso yo creo que pero la gente se está dando cuenta también, ¿no? La gente está muy... porque, insisto, cuando vos ves que el funcionario está de fiesta o está de asado o está de paseo y no le hacen nada y vos te metes una multa de 40.000 pesos, o cuando vos ves que a los sobrinos de los ministros les aplican la vacuna y tu abuela está esperando, que es factor de riesgo, la gente se empieza a cansar. Y creo que eso se está viendo en la provincia, ¿no? Por eso yo me entusiasmo en decirle a la gente, transformémoslo a Jujuy, porque no podemos vivir en esta sociedad de que hace 30 años que atrás.